Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y hoy te quiero explicar exactamente cómo puedes hacer facturas de manera fácil, muy rápida y de manera gratuita. Simplemente necesitarás tener el programa Excel y con eso podrás hacer todas tus facturas. Ya no solo eso, sino que además en este vídeo te voy a dejar todas las plantillas que vas a necesitar en diferentes tipos, en diferentes casos, para poder hacer tus facturas. Así que vamos al ordenador, te voy a explicar cómo tienes que hacerlas, todo lo que tienes que tener en cuenta y vamos a ello, venga. Como te decía, aquí estamos en el ordenador, estamos en una de las plantillas de Excel que tenemos y en este caso verás que simplemente te voy a explicar paso por paso todo lo que tienes que hacer. Lo primero, aquí arriba tienes nombre, dirección, ciudad, código postal y DNI. Ahí tienes que rellenar tus datos, ¿vale? Si eres autónomo, vas a tener que poner tu nombre y apellidos, tu dirección, la ciudad y el código postal y tu DNI, ¿vale? Eso son datos esenciales en todas las facturas. A partir de aquí, tendrás que poner todos los datos del cliente, ¿vale? Lo mismo, si es una empresa, tendrás que poner el nombre de la empresa o el nombre si es un autónomo. Aquí tendrás que poner su dirección, código postal y aquí ya podrás poner su CIF, ¿vale? Con esto tendríamos lo primero. Si quieres ponerle un logo a la factura, simplemente tendrás que insertar una imagen aquí, en esta parte de aquí. Pero bueno, ahí lo que tú quieras hacer. Simplemente si quieres insertar tu marca, aquí lo puedes hacer. A partir de aquí nos vamos a venir para abajo y verás que aquí puedes rellenar el número de factura, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que todas las facturas tienen obligación de estar numeradas y tus facturas tienen que estar correlativas en número y fecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta todas las que hagas y sobre todo que estén correlativas en fecha, ¿vale? Eso tiene que ser así, es obligatorio. Entonces aquí tendrás que poner tu número de factura y tienes que poner tu año. El año, si quieres, puedes no poner el año, pero sí que es verdad que es muy sencillo, mucho más fácil hacerlas por año. ¿Por qué? Pues porque todos los años el número de factura tiene que bajar el contador a cero. Es decir, todos los años tienes que empezar desde cero y seguir con la numeración que tengas. Entonces, además aquí le podríamos añadir lo que viene siendo una serie, por ejemplo, la serie de facturas A. Tú puedes ponerla A1, 2022, 2023, el año que sea. En este caso es que el modelo de la factura está un poco anticuado y la tenemos desde el 22, pero simplemente le cambias el número y ya está. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tienes que poner la fecha. Como te decía, van correlativas por número y por fecha. Entonces, le tendrás que poner la fecha en la que emites la factura y luego aquí ya simplemente vas a poner el concepto, pues por ejemplo, si has hecho un servicio, pues tienes el servicio A, el B, el C, le pones la cantidad de servicios que has hecho, si es uno o dos, por ejemplo, yo he creado una página web, le pongo creación de página web, le pongo cantidad una web, el precio que cobro por cada una de ellas y aquí ya me suma el total. Ves que aquí está hecha ya la operación, ¿vale? Entonces, simplemente aquí abajo ya para finalizar la factura, te suma la base imponible, ¿vale? Todo el servicio que tú has hecho y te aplica el IVA, en este caso, ¿vale? Si tu actividad es con IVA, pues te aplicará el IVA y el tipo de IVA que sea de tu actividad, si es el 21, el 10, el 5, el que sea. Lo normal es que sea el 21, por eso yo en esta plantilla te pongo el 21%. Y a partir de aquí ya te suma el total factura y aquí ya tienes que rellenar la forma de pago. ¿Cómo quieres que te paguen? Lo normal, pues por cuenta bancaria, ¿no? Entonces aquí simplemente pondrás tu cuenta y ya está. A partir de este momento ya puedes generar esta factura en PDF para enviársela a tu cliente. No tiene nada más. Pero como te decía, hay diferentes tipos de factura. Como ves aquí yo tengo que he puesto que es para particulares a España. Pero, por ejemplo, luego tienes otras que son empresas, luego tienes empresas a empresas europeas, ¿vale? Que estén de alta en el ROI, por ejemplo, ¿vale? Ya te pongo toda la coletilla que tiene que tener para no llevar IVA esta factura. Luego tienes empresas de la Unión Europea que no estén dadas de alta en el ROI, por ejemplo, o incluso empresas extranjeras. Si tú, por ejemplo, trabajas desde España para una empresa de Estados Unidos, pues bueno, puedes utilizar este modelo de factura. Yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado todos los modelos de factura que puedes llegar a utilizar. Te pondré para qué se utilizan y el enlace a mi Google Drive para que las puedas descargar. Entonces, de esa manera vas a poder verlo todo y vas a poder hacer la que corresponda con tu actividad. Y ya ves que lo único que vas a tener que hacer es rellenar estos modelos de factura que te he dejado en la descripción, elige el que te convenga por tu actividad y el que tengas que utilizar y ya está, simplemente rellenarlo, le puedes poner tu logo, puedes personalizarlo, todo lo que quieras, que no vas a tener ningún problema. Espero haberte ayudado con este vídeo, si es así,
dale un fuerte me gusta que me ayuda mucho y sobre todo suscríbete al canal para más información como esta. Espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente. Venga, ¡chao!